Bienvenidos a otro episodio más de El Yogi Financiero. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho, está súper interesante. Vamos a hablar un poco de hospitalidad, servicio, atención al cliente y otras cosas. No solamente en restaurantes, sino en la industria en general. Pero bueno, pues vamos empezando. Pues bienvenidos. Bueno, este tema para mí es un tema que la verdad se me hace sumamente interesante. Es un tema que me queda clarísimo desde hace unos 10 años, hasta más, que es algo que me encantaría como profundizar más, entender más, desarrollar más. Evidentemente ahorita todavía no soy la persona más experta en esto, pero sí les puedo compartir un poco de la visión que tengo a través de... Pues sí, de cómo se debe manejar en una empresa. Obviamente, pues yo me dedico y lo implemento bastante en Paella Sotomayor, en el restaurante que tenemos. Pero sí, o sea, creo que esto puede ir muchísimo más allá que solamente un restaurante. O sea, es una mentalidad completa de servicio, de atención a tus clientes, que puede aplicar en cualquier industria. Y al rato les doy ejemplos. Pero bueno, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre un buen servicio y una experiencia, no? Yo tardé un poquito como en entender ya full, así como la diferencia, porque dices, oye, pues un buen servicio pues das todo, ¿no? O sea, hasta hay maneras de sistematizar, hay maneras de hacer que un buen servicio sea muy bueno. Pero ¿cuál es la diferencia? La primera diferencia es el servicio es algo muy funcional. O sea, un ejemplo claro, el servicio de autobús o de transporte público es simplemente llevarte de punto A punto B de la manera más eficiente y segura posible, ¿no? Ese es como encuentra una área de oportunidad y la soluciona de manera eficiente. Pero si ya nos vamos a una experiencia, dices, pues es algo muy similar. Pues no, la experiencia ya estamos hablando de generar pues sensaciones, emociones, de generar alguna historia, de conectar con la gente. ¿Cómo lo haces? Pues ahora te voy a poner el ejemplo de un turibús. O sea, ahora sí, ese bus, pues tal vez ya hasta te va a dejar en el mismo lugar donde empezaste, ¿no? Pero genera toda una experiencia alrededor de una ciudad y te va explicando sus monumentos, te va contando un poco la historia, tal vez si hasta te hacen un buen chiste por ahí, te ríes, hay música, eh, este, y pues bueno, vas como, tú como persona que toma ese servicio, dices, oye, no, pues realmente me gustó mucho, aprendí mucho y me salí con una experiencia mucho más grande o gratificante que solamente subirme a un bus normal, que es simplemente pues eficiente. Entonces, como, pues esa es como la primera etapa como entre el servicio y la experiencia, ¿no? O sea, como la experiencia genera esa conexión con el cliente, pues genera sensaciones, ¿no? Eh, y luego también ya nos podemos meter a un tema como un poquito más interesante, que viene siendo la hospitalidad. Oye, Luis, antes de Ajá, pasar a la hospitalidad, sí. como que percibo que de alguna manera, si estás centrado en la experiencia, podrías soltar un poco la parte de eficiencia. O ¿cómo está eso? A lo mejor podría ser un poco menos enfocado a la perfección y más, ¿están peleados o van juntos? ¿Tú cómo lo has experimentado en el restaurante? Ok, para eso tendría que dar bastante contexto. O sea, sí, definitivamente no van de la mano. O sea, es algo muy complejo, ¿no? Porque, pues ahorita lo comentábamos. O sea, un turibús te deja a veces en el mismo punto donde empezaste. Entonces ya perdiste como toda la eficiencia de llevarte de punto A punto B. Entonces, pero si transformas todo ese servicio a esa experiencia, dejando un poco de lado el tema de esa perfección en el servicio. ¿Por qué digo perfección en el servicio? En,
en Europa, pues todo el tema del fine dining cuando nace, pues manteles largos, los meseros pues sumamente, pues así en pingüino vestido, o sea, como, o sea, todo pulcro, todo hermoso, todo bien cuidado, el tenedor está perfectamente medido, las sillas están medidas, las mesas entre cada una están medidas, con regla, eh, o sea, realmente todo es, buscan un nivel de perfección extrema. Digo, obviamente estoy hablando de como los mejores restaurantes del mundo, de tal vez hace unos 40, 50 años, ese era el estándar. Justamente fue cuando empezó como a revolucionarse y empezamos a ver como servicio como de alta calidad, o sea, o el servicio VIP, premium, y era esto, o sea, cuidar cada uno de los detalles de manera perfecta donde tú vivieras una experiencia pues sumamente pues sistemática a final de cuentas porque todo se sistematizaba, pues todo estaba medido, todo, o sea, los meseros eran casi robots y todos te daban el mismo speech de la misma manera. Entonces tú siempre recibes el mismo servicio, un servicio de la mejor calidad y lo mejor. Pero ¿qué pasa? Esto, igual, si quieren como profundizar más, yo, o sea, mucha de esta información la estoy sacando del libro de Unreasonable Hospitality de Will Guidara. Entonces, ¿qué se da cuenta él, este Will, cuando él empieza a hacer su restaurante de New York, hacerlo como súper, o sea, hacerlo el mejor del mundo? Lo que empieza a darse cuenta es que falta ese tema de hospitalidad, ¿no? Y hay un ejemplo que él usa muy, muy sencillo. Tal vez tú llegues como a un diner gringo, que aquí lo podríamos poner como los tacos, o sea, ir a un puesto de tacos, y la señora que te atiende te va a atender con todo el alma y todo el corazón, y te vas a llevar una experiencia genial. Pero tal vez va a poner las manos en la mesa, tal vez si trae una mancha en el uniforme, tal vez si está, no sé, un poco despeinada, por decir algo. Pero tú te llevaste una experiencia realmente genuina de esa persona que simplemente fue muy hospitalario contigo. Entonces él se empezó a dar cuenta de esto y dice, oye, pues sí, hay dos extremos. Aquí tengo el servicio súper elegante, súper perfecto, y tengo la hospitalidad que real y genuina, que pues es todo lo contrario, ¿no? O sea, es como ese factor humano, ya no es robotizado, ya no es como sistematizado, ya es como... Bueno, y te entiendo bien, Luis. A ver si te puedo, se me vino una imagen que creo que puede ejemplificar eso. Hay lugares o oficinas o casas que están tan pulcras, tan ordenadas, tan perfectamente limpias, que no quieres sentarte en los sillones. Así estás todo tenso de ahí, de voy a manchar, voy No a... quiero manchar nada, entonces llegas a un lugar que es pulcro y podríamos decir perfecto hasta cierto punto, pero no te invita a una sensación de comodidad. Y creo que no quieres decir que eso implique que esté mal, No, no está mal. que esté mal o que vayas a soltar de alguna manera el ser, el dar un buen servicio, que es lo que la gente también busca, un buen servicio y una buena, en este caso, si hablamos de restaurante, una comida de muy alta calidad, Ajá. pero mezclando también la hospitalidad. Te entiendo bien que es Ajá, ese ejemplo. justamente iba a eso y sí, llegaste a un punto muy interesante. El servicio perfecto puede llegar a ser muy intimidante. Por lo mismo, es eso de, lo dejaste muy clarísimo, llegas a casa de una abuela que tiene todo así decoradísimo y todo pulcro y todo, pues no quieres ni moverte a la derecha ni a la izquierda porque lo mismo puede llegar a pasar en un restaurante, que pierdes esa sensación de comodidad y hasta está chistoso, ¿no? O sea, dices, vaya a uno de los mejores restaurantes del mundo, pero no me siento cómodo. O Pues sí, sea, entonces se llega a ser un poco absurdo, pero justamente ese es el balance que hay que hacer. ok. Y lo vivimos mucho en el restaurante. O sea, Rodrigo, mi hermano, que es el chef, cuando hay un platillo que no sale perfectamente bien, no lo saca. Entonces sí está la perfección y sí está ese tema.
Pero nosotros en servicio, obviamente, si vemos, tal vez si mi hermano está de viaje o lo que sea, y hay un platillo que, oye, la croqueta está un poquito más morena, o sea, más frita de lo que debió haber sido, oye, me lo puedes volver a hacer nada más para que salga perfectamente bien. Ah, sí, claro, hasta los mismos cocineros ya están acostumbrados de que no, pues sí tienes razón, si está un poco diferente, déjame lo regreso para que haya como esa estandarización. Y justamente sí creo que es importante, pero en el servicio también se hace manera. Se está buscando ahorita o con esta filosofía es más bien como cada mesero tiene la posibilidad de él dar su propio speech. Oye, yo te doy la posibilidad de que tú recomiendes tu platillo favorito. Si a mí me encanta el pulpo a la gallega y a ti no te gusta el pulpo, pues no lo recomiendes. Sí, tal vez sí di de que, oye, mi favorita son las gambas al ajillo, pero el pulpo está perfectamente bien cocido y que no sé qué, pero a mí me gusta más el pulpo. O sea, ya tienes como esa libertad porque el mesero se siente más relajado, ya no está tan tenso, y eso mismo hace que el cliente lo sientes luego, luego, y el cliente dice, no, pues ya me siento más cómodo y puedo hasta hacer más preguntas más concisas, de alguna duda con, oye, ¿qué es tal ingrediente? O sea, como hay una más cercanía a través de eso, hasta pues se ponen a cotorrear, hasta nos invitan copitas de vino, empiezan como a hacer, o sea, nos invitan hasta a sentarnos en las mesas muchas veces, ¿no? O sea, no lo hacemos, al menos de que sea un cliente muy conocido, y el restaurante esté solo, pero sí llega a haber como ese punto de empatía importante entre cliente y staff de piso, ¿no? De servicio. Entonces, pero justamente eso, o sea, lo que iba hace rato es que sí había restaurantes antes que justamente buscaban esa perfección y ahorita hay una tendencia bien diferente a eso. Por ejemplo, aquí en Monterrey tenemos 2 estrellas Michelin. Ni uno de los dos tiene manteles largos. O sea, no son restaurantes así de estilo francés, acá súper intenso, o sea, todo súper bien limpio, así. Te van a dar un servicio impresionantemente bueno y tú lo has vivido tipo Pangea. O sea, el servicio es increíble y te atienden súper bien. Pero no es este servicio impecable que veíamos hace Ajá. 50 años, ¿no? Incluso hablando con Pato Rivera Río, que es el sommelier de Coli, él me decía, sí, de hecho este libro que les recomendé hace rato, toma lo bueno, pero es extremadamente intenso, o sea, cómo lleva la hospitalidad al siguiente nivel, pero, o sea, irracionalmente hablando, y justamente así se llama el libro, hospitalidad irracional, o sea, es demasiado intenso, y él lo que me dice, sí, agárrate todo eso, pero el truco es la empatía. O sea, tú empatiza con tu cliente y eso te va a llevar a cambiar esos sistemas que tal vez ya tienes arraigados de otros restaurantes donde trabajaste, de algún otro sistema que llegaste a usar, y empiezas a ser empático con tu cliente y decir, oye, ¿sabes que este sistema no me está funcionando? Empiezas a hacer como esos pequeños... A ver si te entiendo, Luis. Te voy a dar un ejemplo porque cuando estás comentando eso me conecto a mis propias Claro, experiencias. claro. Por ejemplo, a mí me ha tocado que noto que en restaurantes a los que me ha tocado ir, eh, y tal vez ya últimamente ya no lo percibo tanto, pero sí lo percibía mucho hace algún tiempo, en donde claramente te dabas cuenta que el mesero te quería vender no lo que gustaba más, ni lo que posiblemente tú estuvieras interesado, sino era de alguna manera presionarte a consumir lo más costoso. Sí. Y no es un tema de si lo puedes o no pagar, sino a mí en lo personal no me gustaba porque yo decía, pregúntame qué me gusta, Exacto. pregúntame qué me interesa, pero no te pido qué comer en general y tú me recomiendas justo los platillos más caros. Eso por un lado. Yo creo que lo que estás hablando de empatía es ponerte un poco en el zapato, o mucho en el zapato del cliente. Y por ejemplo, también me ha pasado que hay meseros que sabiendo que las porciones son muy grandes, te están viendo que estás pidiendo comida en exceso
y no te detienen. Ujú. Porque a lo mejor es la primera vez que estoy en un restaurante y yo agradecería mucho al mesero que se pusiera en mi lugar, o sea, empatía, y me sugiriera que ordenar, aunque mi cuenta sea un poco más baja. Exacto. ¿A eso te refieres con empatía? Sí, de hecho, justo ahí te va. En el restaurante, cada vez que llega un mesero, la primer regla que les doy es, y de esto lo aprendí de Pato Ribarrio, justamente. Yo le fui a pedirle trabajo y le dije, quiero ser mesero con ustedes. Y me dice, no, yo no tengo meseros, tengo asesores gastronómicos. Entonces, de ahí ya cambias como toda la mentalidad de, oye, yo no voy a meserear y dar un servicio, sino que voy a asesorar a mi cliente para que tenga la mejor experiencia y dar una experiencia. O sea, ahí queda muy claro. Un mesero, pues, simplemente te da el servicio y hace lo que tú comentas. Pero ya el asesor gastronómico genera esa experiencia. Entonces, regla número uno en Payo Sotomayor, tienes que asesorar al cliente para que no le quede comida. Regla número dos, no le ofrezcas lo más caro, ofrécele lo que quiere. ¿Qué significa esto? Hay que preguntarle al cliente qué fregados quiere. Y ahí sí me voy a tener que ir a cualquier industria. Nos pasa mucho, o sea, llevo vendiendo 1000 cosas toda mi vida. Hay veces que tú asumes que la gente quiere tu producto porque lo quiere y ya. O sea, y es lo que he llegado a mencionar en otros episodios. Eh, o sea, a mí no me gusta convencer gente de nada. O sea, si quieren mi producto, mi servicio, es porque realmente les llama la atención y lo necesitan. O lo están buscando o les ayuda para algo. No, o sea, y hay que llegar con ese convencimiento de esto es útil para tal persona, no como obligar o no sé, o sea, O como presionar a la venta. presionar la venta, que es este tema de, no, es que es lo más caro, y lo entiendo mucho contigo porque tú no eres tan carnívoro. Entonces llegas a, no sé, a la Nacional y te quieren vender el Tomahawk de oro. Pues claro que, bueno, yo sé que ahí no venden, pero en ese tipo de restaurantes que te quieren vender acá el corte más grande, pues somos dos personas y no nos lo vamos a comer y ni siquiera queremos carne, ¿no? O Bueno, y sea, a mí no me ha pasado ahí tanto, sí, yo digo, o sea, estoy diciendo como la Nacional tiene un servicio excelente, o sea, pero más bien otros sí, restaurantes, cualquier ¿no? otro restaurante que sí me ha pasado, y no quiero decir nombres, pero donde claramente el mesero tiene un objetivo muy, muy claro de ofrecer el vino más caro Exacto. y el platillo más caro. Y eso también no hace sentido con el vino. O sea, depende de qué pidas de comer, es lo que te tengo que ofrecer de vino. Imagínate que pides un pescado y te ofrezco el vino Gran Reserva tinto. Pero fíjate, lo que dice Luis es muy importante. Yo vine a este restaurante, confié en el restaurante, estoy sentado en una mesa confiando y ya la experiencia que me está dando el mesero me hace desconfiar. Claro, Entonces el mesero no está interesado en mí, claro. ni está interesado en que yo me la pase bien y que coma rico. Él está interesado en que la cuenta sea lo más alta posible. Exacto. Y eso, desde el punto de vista del cliente, pues la verdad es que es muy desagradable. Exacto. Y justo tocaste un tema muy importante. O sea, ¿qué es más importante? Que llegue un cliente una vez y te consuma una cuenta de 5,000 pesos, por decir algo, de 10, 15, 20,000 pesos. O que llegue 10 veces y te consuma una cuenta de 1,000 pesos cada vez que va. No, O o sea, que, exactamente, y que aparte te te recomienda. recomienda, está encantado. Siempre que tiene un aniversario, un cumpleaños, un evento especial o un buen antojo, va a ir a tu restaurante a vivir una buena experiencia. Creo, Luis, que eso tiene que ver mucho con ver las cosas a largo plazo. Exacto. Tú puedes sentarte y ver a un cliente como un tema de corto plazo y a ver cómo le elevo la cuenta en en esta comida, o puedo verlo como un cliente al que le quiero agradar y que quiero tener que él se lleve la mejor experiencia y por consecuencia eso va a hacer que tengas seguramente un cliente de largo plazo, que no solamente pues seguramente te va a volver a consumir, que aparte te va a recomendar. Justo. Y de hecho, yo estoy descubriendo recientemente que
aquí en México como hay una tendencia a que la gente quiere siempre estudiar como para ser ingeniero, para ser dueño de una gran empresa, o sea, como que hay muchas, no sé cómo llamarlo, pero no es tanto como en Europa, que hay gente que dice, oye, yo quiero ser cocinero, yo quiero ser mesero, yo quiero ser conductor de bus, yo quiero, o sea, como los oficios, como que aquí no se busca tanto. Pero la gente que empieza a generar carrera justamente en meseros, ¿qué pasa? Traen cartera de cliente. O sea, la gente que dice, oye, yo quiero ser mesero y quiero ser el mejor y de los mejores de la ciudad, se... O sea, cuando digamos que ya llevan 15 años en un restaurante y por X, oye, ya no pueden seguir ahí, llegan a otro, les dicen, oye, tengo esta cartera de 400 clientes que son muy cercanos a mí. Entonces llega, o sea, el restaurante les paga adicional porque vienen con toda una cartera de clientes por generar esa experiencia, por tratarlos bien y por ser empáticos con sus clientes, ¿no? Sí, O sea, definitivamente es un tema donde todos ganan. exacto. Y no es solamente el restaurante, sino también el que en este caso es el vendedor, que es el mesero, ¿no? Entonces, eso también se me hace muy importante, que incluso me ha pasado con proveedores. Hay vendedores que se van de un proveedor, se van con el otro, y yo me voy con el vendedor porque, pues, la verdad es muy bueno. Aunque venda un producto completamente diferente, te mantienes con ellos porque, pues, es gente que vale la pena seguir trabajando con ellos, así de fácil. O sea, Sí, mira, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero ayer fuimos mamá y yo a comer a un restaurante y el aire acondicionado estaba helado y lo que le sigue. ok, Y por más que pedimos que por favor, si podían subir un poco la temperatura, pues fue más fácil que yo me bajara al carro por mi chamarra y por la de mamá, a que ellos pusieran el aire acondicionado en un nivel, pues ya no digo caliente, pero cuando menos agradable. claro. Me pasa también con otros restaurantes y a lo mejor ahí lo puedo entender más, que los restaurantes hay veces que tratan de tener un concepto de experiencia donde la música está a un cierto nivel y, y hay veces que está tan fuerte que no puedes ni platicar. Ese es otro tema muy interesante. Y ese es otro tema porque yo he pedido a veces si pueden bajar un poco la música y me dicen claramente no, porque este concepto de restaurante así es. ¿Qué opinas de eso, Luis? Ahí hay un tema muy interesante. Es que hay algunos temas, por ejemplo, hay algunos trucos que usamos para incomodar un poquito al cliente a veces, para tener más rotación. Entonces, sí, pues hay veces que pasa, o sea, por ejemplo, si pones un sillón súper comodísimo, pues el cliente va a terminar y va a hacer una sobremesa de de 3 horas. Entonces perdiste ya tal vez 2 potenciales ventas por tener un sillón extremadamente cómodo, ¿no? Entonces, sí puedes poner un sillón bastante cómodo, pero tal vez no el que te amarra a quedarte ahí. O sea, pues hay restaurantes que incluso usan sillas un poco incómodas para que la gente a partir de cierta hora de estar sentados ahí empiecen a decir, oye, de que no, ya me siento más incómodo, o sea, como que ya me necesito mover, ¿no? O sea, como ya tráeme la cuenta y ya paso a lo siguiente que me toca en el día. En la música pasa algo similar. O sea, si tienes un bar, cuando le subes un poco más el volumen, la gente deja de platicar y empieza a tomar. Y es un fenómeno que a mí no me gusta, la verdad, se me hace muy extraño. O sea, como que yo quiero ir a un bar a convivir, a entretenerme con... Y pues estás ahí medio gritando y medio bailando, pero no puedes ni hacer ni una ni otra. Pero volvemos al punto, Luis. El enfoque ahí en ese restaurante o en ese bar que estás mencionando, el enfoque es La venta. la venta y Exacto. déjame, saco lo más posible de esta venta. ¿Qué experiencia se lleva él? Pues no sé, pero yo hoy vendí mucho. Exacto. Y volvemos al punto. ¿Qué experiencia estás buscando? Con el tema de las sillas cómodas o incómodas, pues también, porque si yo quiero que la persona llegue y tenga una buena experiencia, pues se requeriría un buen asiento. Claro, o sea, pero es como llevarlo al extremo. No vas a Claro, poner la silla no de vas a poner madera. un diván o no vas a Ajá, poner una cama para que, exacto. porque te entiendo el punto. O sea, no se trata
de que la gente se eternice y que tengas una situación donde ya también te pueda afectar. Eso creo que lo puedo entender. Pero, por ejemplo, con la música se da y con la temperatura del aire acondicionado, ahí sí no lo entiendo. Pero, Por ejemplo, hay restaurantes donde ponen la temperatura en cierto nivel para que el vaso no sude. O sea, imagínate, o sea, ahí, pero hacen un tipo de clima focalizado en la mesa para que tú no sientas ese frío tampoco. Entonces, imagínate, hay restaurantes que llevan esto al nivel acá, o sea, bueno, intensísimo, pero evidentemente, o sea, nosotros en algún momento en el restaurante nos pasó que llegaba a hacer mucho calor porque en invierno se mete el sol directamente en el local a través de la ventana. Entonces, pues tienes que meter un clima que le pegue un poco más directo a los clientes. Oye, pero ahora les está dando muy directo, entonces hay que volver al anterior que no era tan directo y mejor poner un polarizado. Entonces, también hay un proceso como de adaptación del restaurante de llegar a esa experiencia. Obviamente, pues si tienes todo el presupuesto del mundo lo haces en un día, ¿no? Pero sí, justamente, pues la idea es esa, ser empático con el cliente y si le está pegando el sol en la espalda o si le está dando frío por el mini split, pues empezar a hacer ese a buscar balance. el balance. Y cuando menos, Luis, así te estoy entendiendo, que el cliente se sienta Claro, atendido, porque yo hay veces que cuando he pedido esto el clima, preferiría que me dijeran que no lo pueden bajar porque el termostato se descompuso, a lo mejor, que tenga una respuesta, a que simplemente el mesero se va, no hubo una respuesta, bueno, me dijo que sí lo iba a bajar, pero no lo bajó ni medio grado. claro. O sea, es como ignorarte en un punto que para ti está siendo importante. Entonces, ¿qué experiencia te llevas? Y justo, ese tipo de restaurantes muchas veces son servicios, o sea, es te doy de comer, te atiendo, tomo tu comanda, te cobro y te vas. Pero si me pides algo extra, pues me atoro y no sé ni qué hacer. Exacto. Entonces, hay restaurantes que incluso acomodan la iluminación de cómo te sientes en la mesa. O sea, y cada persona que se siente en la mesa acomoda la iluminación. Hay restaurantes, Sí, bueno, es eso como, es el extremo y qué bueno que lo hagan así. Pero aún hablando de restaurantes de menos presupuesto, creo que te entiendo el punto, Luis. Es independientemente más que del clima, del sonido y de todo lo demás, creo que lo que te estoy percibiendo es que el cliente se lleve una experiencia y que el cliente se sienta atendido, ajá. se sienta, oiga señor, no le puedo bajar más al clima, pero ¿qué más puedo hacer por usted? Le Pero, puedo cambiar de mesa, cuando menos oír alternativas donde pegue menos directo el clima, ¿qué sí puedo hacer por usted? ok, pero ahí te va algo todavía más arriba. Hacerlo antes de que el cliente se dé cuenta. Y eso es lo que trabajo todo el tiempo con Luis Pi, que es mi mano derecha en el restaurante. Todo el tiempo, oye, tienen una botella de vino y la copita les queda un traguito, ya verles a servir antes de que ellos te lo pidan o que ellos agarren la botella. Ves a una señora con los brazos cruzados porque le está dando el clima, pues ya apaga el clima antes de que te lo Bueno, pida. tienes un muy buen punto. Es- Imagínate a esa señora que tú llegas y digas, señora, veo que tiene frío, necesita que le exacto. suba. Ella se va a sentir muy bien. Claro, y hay veces que yo, Luis, ni les aviso. O sea, simplemente el mejor servicio ante mi perspectiva, yo, Luis, cada quien puede tener su perspectiva, es cuando el cliente ni se da cuenta que se incomodó, que Pues ya se sí, le olvidó, ni siquiera se tuvo que acercar, ni siquiera le tuviste que decir. Simplemente hay veces que voltean y su copa de vino ya está llena. Y hay gente que lo aprecia y lo ve y lo agradece mucho. Y hay gente que tal vez ni se da cuenta. Y dice, pues siempre está llena y ya. O sea, pero la idea es que la persona que lo aprecia y lo agradece se da cuenta de esos detalles. Y es parte de la empatía y es parte de la hospitalidad. O sea, dar esa atención en los detalles. Es esa empatía, es ese... Si yo estuviera ahí sentado, me gustaría que me refiliaran ese vino, me gustaría que el clima estuviera bien, que la música estuviera a buen volumen, que las sillas estén cómodas. Que si se me cae el tenedor, ya estamos entrenados, imagínate, para de solo escuchar el sonido del tenedor, del cuchillo o de la cuchara, ya sabemos qué cubierto te tengo que llegar cuando se cae el piso. Ni lo tengo que ver. suenan diferente.
suenan diferente. Entonces, Pues qué bueno. entonces ahí nos ves aventando cuchillos y nos ves. Pero sí, o sea, es ese nivel de detalle. Y soy un restaurancito de 6 mesas. O sea, no me cuesta nada. Es un tema también de, ¿cómo se llama? De concepto. O sea, de qué quieres entregarle al mundo. O sea, a mí me queda muy claro que quiero mejorar la experiencia de restaurantes en la ciudad, en el país. Me queda claro que quiero darle una manera digna y sana de vivir a los meseros y a los cocineros, que vean que pueden dedicarse a esto toda su vida y de manera que pueden cuidar su salud y cuidar su tiempo de familia. O sea, o sea, que puedan ganar bien, o sea, como todo este concepto es no solamente también ahora a los clientes, sino también a mi staff. Bueno, Porque, pues es que ese tema es bien interesante y qué bueno que lo mencionas, Luis, porque seguramente si tú quieres que, que tu cliente tenga una buena experiencia, pues tienes que llevar este concepto hacia el interior. claro, Y eso es congruencia, creo yo, y es congruencia y aparte vas a lograr que el ambiente de tu restaurante sea un buen ambiente donde este, los clientes lo perciben y es un buen ambiente porque todos se llevan bien, y cuando percibes que a veces que no hay un buen ambiente en los restaurantes, me ha pasado también que hay restaurantes donde tú apenas volteas la cabeza y haces una seña y alguien, aunque no sea el mesero que te está atendiendo en ese momento, alguien viene y se te acerca. sí, Pero hay restaurantes que es exactamente al revés. claro, Si tú, por alguna razón, le pides a algún mesero que no es el que estaba en tu mesa, haz de cuenta que le hablaste a la pared. sí. Y justamente es tan intenso como en la plaza más famosa de restaurantes de aquí de San Pedro. Puedes ir un restaurante que te atienden como tú dices, perfecto. Y atrasito, literal, le das la vuelta y es opuesto completamente. Y es algo que justamente dices, ¿qué onda? O sea, ¿por qué estoy, o sea, estoy en uno de los lugares más relevantes de la gastronomía de la ciudad y varía tanto esa cuestión? Pues, pues es un tema de cómo entrenas a tu equipo y de justamente esa congruencia. O sea, no le puedes entregar todo tu servicio, toda tu experiencia fregona a tu cliente si no se lo das pues a tu staff. O sea, es literal un tema de liderazgo. O sea, caminando el camino, le enseñas a la gente cuál es el camino, ¿no? O sea, no es a través de dar órdenes y decirles cómo. O sea, es tú, pues sí, tú haciendo, o sea, es como esta actividad de los gerentes de ir a las mesas a conectar un poco con los clientes. Y hay veces que hasta ves al gerente atendiendo la comanda y haciendo todo y toda la orden y te trae el vinito, porque tal vez sí le faltó un mesero. Pero hay lugares donde no. O sea, el gerente, él tiene que estar haciendo quién sabe qué cosas. Y dices, pues, si tu objetivo es que los clientes salgan bien felices, o sea, Claro. o sea, es Yo creo que como, eso es muy importante transmitirlo al staff, como dice Luis. Creo que este tema puede dar para mucho más, eh, este, porque me parece muy interesante y tal vez en otro episodio, Luis, eh, a lo mejor profundizar en ese equilibrio entre la perfección del servicio que puede llegar a ser fría sí, y un servicio de alta calidad, digamos, para no hablar de perfección, de alta calidad combinado con lo que decías, con la hospitalidad, con la experiencia del cliente. Creo que esa combinación seguramente es una combinación exitosa. claro, no, pues sí, es la combinación perfecta, o sea, es justo encontrar ese balance y pues cada negocio tendrá su balance de eso. Sí, claro, su Y, propio sello. exacto, y justo, o sea, todo lo que hablamos en este episodio, no se equivoquen, aplica en todos los negocios. O sea, si yo soy agente de bienes raíces y veo que mi cliente es foráneo y le entrego una guía de restaurantes, bares y colegios en la zona donde quiere rentar, dime si no estás generando una buena experiencia. Sí, O, o definitivamente. llegas y quieres vender la casa y sabes que a tu cliente le encantan los brownies, ¿por qué no llegar a hornear unos brownies antes de que llegue? O sea, estás generando una experiencia. Tal vez no le va a encantar la casa, pero tú como vendedor le vas a encantar. Claro.
Entonces, esa es la idea, o sea, generar esa experiencia. Pues, Cemex lo comentan en varios de estos libros, ¿eh? Porque Cemex personaliza tu concreto, depende de lo que necesites en cada una de las obras que hagas. Pues sí. Eso es una experiencia, o sea... Esa es una experiencia y tú sabes que mamá es arquitecta y definitivamente no es lo mismo alguien que le hace un concreto exactamente como ella lo pidió a uno que le puso más. Que llegó como quiso. Exacto. Y ahí inclusive ya estás hablando de temas que pueden ser mucho más críticos porque no es el tema de una comida que sabe rico o no, o sea, es un tema que puede ser hasta de seguridad si el concreto no viene, si no viene como debe llegar. Sí, definitivamente, Luis, creo que es algo que se percibe más en este tipo de negocios como el restaurante, pero seguramente aplica todo lo demás. Exacto, o sea, y a final de cuentas es darte cuenta de qué cuesta más, perder el cliente o ahí darle una pequeña cortesía de algo, ¿no? O sea, exacto. Literal, o sea, es generar una experiencia o perder al cliente. Y no te cuesta nada, es un poquito de creatividad y, bueno, te cuesta esa creatividad. Te cuesta esa creatividad y a veces un poquito de costo real, pero ¿qué importa? Estoy ganándome al cliente. Exacto. Entonces, bueno, básicamente es nuestro episodio número 14. Cambiamos un poquito la dinámica el día de hoy. Qué bueno, Luis. Y bueno, era para compartirles esta idea que ahorita he tenido muy presente de cómo aplicar estos temas. Y si quieren recomendaciones de libros, si quieren podcasts de gente que hable de estos temas, pues acérquense, bienvenidos. Pueden encontrarnos en Instagram como el Yogi Financiero. La página web es yogifinanciero.com. Y pues ya nos estamos reproduciendo en Apple Podcasts, Spotify, en Amazon también, en YouTube. Pues denle un like, seguir, 5 estrellitas, algún comentario. Y pues todo se agradece, todo el apoyo. Y muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido en este camino. Hasta luego. Gracias.